Hola, en esta cápsula académica vamos a conocer del reino fungi el ciclo de vida de un macromicete de la división Ascomycota. Recordemos que en el caso de los hongos, en la mayoría de las divisiones siempre vamos a encontrar ambos tipos de reproducción, una reproducción sexual y una reproducción asexual. En el caso de los hongos de la división Basidiomycota, únicamente presentan un tipo de reproducción sexual. La reproducción asexual está restringida a los órdenes urediniales y ustilaginales, siempre de esta división, pero solo presentan este tipo de reproducción en uno de sus estadios. Entonces, para la explicación del ciclo de vida nos vamos a basar en un Basidiomycota típico o en un macrohongo. En el caso del ciclo de vida de un Basidiomycota, lo primero que debemos recordar es que los basidios se forman en la parte que conocemos como himenio. El himenio de un macromiceto típico puede estar formado por láminas, por poros, por espinas o incluso ser liso. Lo primero que ocurre o el primer evento que ocurre acá es una cariogamia o fusión de núcleos. Esta cariogamia se da precisamente porque el micelio que forma a todo el cuerpo fructífero es un micelio dicariótico, es decir, que por cada célula hifal tiene dos núcleos. Luego que se da el proceso de cariogamia, se forma la célula madre de las basidiosporas que sufre un proceso de meiosis al interior del basidio para formar las basidiosporas con una dotación genética haploide o N. Cuando los núcleos ya están lo suficientemente maduros, estos van a migrar hacia los extremos de cada basidio para formar cada uno de ellos una basidiospora. Estas estructuras que logramos ver acá como en forma de una espina se conocen como esterigmas y son extensiones a través de las cuales migran los núcleos hacia cada uno de ellos, hacia su extremo para formar a la basidiospora. Cuando las basidiosporas maduran y son llevadas por el viento hacia un sustrato idóneo, ellos forman lo que se conoce como un micelio primario. Este micelio primario es monocariótico, es decir, que solamente posee un núcleo por cada una de sus células. Entonces, se forma el primero micelio que se conoce como micelio primario. Cuando se encuentran dos micelios que son compatibles, recordemos que en hongos no se denomina como hifa macho o hifa hembra, sino que se denomina como un micelio positivo y un micelio negativo que se complementan uno al otro. Entonces, cuando se encuentran dos micelios que son compatibles entre ellos, ocurre un proceso de plasmogamia, es decir, que se une una hifa con la otra, pero en este caso lo que unen es su citoplasma. Los núcleos de ambos micelios siguen estando libres y ambos pasan a formar parte de la estructura celular del micelio que vamos a conocer como micelio secundario. Y de esta forma es como se forma el micelio dicariótico, es decir, el micelio que tiene dos núcleos por cada una de sus células
que lo conforman. Luego veremos los diferentes estadios en los cuales pasa un organismo basidiomicete para llegar hasta su forma madura. Los primeros estadios se conocen como estadios de huevo o estadios del primordio. Cuando el hongo todavía es un primordio o un huevo, está protegido por un velo universal. Este velo universal es el que en algunos hongos va a pasar a formar esta estructura que conocemos como volva. Luego, en los siguientes estadios vamos a ver que hay un velo parcial y el velo parcial es el que está protegiendo al himenóforo o himenio mientras se desarrollan los basidios con los basidiosporas y mientras estos maduran. Y el remanente del velo parcial generalmente va a formar esta estructura que conocemos como anillo. Es de mencionar que tanto la volva como el anillo no se forman en todos los hongos, sino en algunos grupos taxonómicos de estos. Por ejemplo, los géneros Amanita y Volvariella van a presentar la volva y el anillo va a estar presente en múltiples órdenes de los basidiomicotas, principalmente organismos pertenecientes al orden Agaricales. Entonces, esta es la forma en la cual se da el desarrollo del ciclo de vida de un basidiomicete típico. ¿Cómo se da la formación de las basidiosporas? Habíamos mencionado que el micelio que conforma al cuerpo vegetativo y fructífero de los hongos está conformado por una hifa dicariótica, es decir, que las hifas dicarióticas por cada célula van a tener dos núcleos en su interior. Entonces, llegado el momento de formar a las basidiosporas, ocurre una fusión de núcleos o una cariogamia, que también lo podemos conocer como fecundación, y forman un cigoto de dotación genética diploide o 2N, que también se puede nombrar como célula madre de las esporas. Este cigoto o núcleo 2N sufre un proceso de meiosis para formar los cuatro núcleos haploides. Cuando los núcleos empiezan a madurar, en el extremo del basidio se forman estas estructuras como pequeños cuernos que reciben el nombre de esterigmas. Entonces, cada uno de los núcleos haploides va a migrar a través de ese esterigma para llegar a formar a la basidiospora. Recordemos que en el caso de las basidiosporas también se conocen como exosporas porque éstas se forman hacia afuera de la estructura y están expuestas al ambiente. Y en el caso de la formación de las ascosporas para los ascomicetes, vamos a ver que sigue siempre un proceso similar al que veíamos anteriormente. De una hifa con células dicarióticas, estos dos núcleos se unen a través del proceso de cariogamia para formar un cigoto o célula madre con dotación genética diploide o 2N. Esta sufre los procesos de meiosis 1 y 2 para formar cuatro núcleos haploides. Luego de que se han formado los cuatro núcleos haploides, se forman 8 núcleos porque estos cuatro núcleos haploides anteriores sufren un proceso de mitosis para formar
estos 8 núcleos. Cada uno de estos núcleos forma parte de una de las ascosporas. Recordemos que dentro de cada asco o asca se forman un total de 8 ascosporas en la mayoría de los ascomicotas. Entonces, de esta forma es que se da la formación o desarrollo de las ascosporas. Recordemos que tanto basidios, basidiosporas, ascas y ascosporas son estructuras de reproducción sexual exclusivas de cada una de estas divisiones. Bien, esto ha sido todo en cuanto al ciclo de vida y al desarrollo de las estructuras de reproducción sexual en los macrohongos.